Hola, bienvenidos de nuevo a un webinar más de Bilib, el Centro de Desarrollo de Competencias Digitales de Castilla-La Mancha. Bilib es un centro de la Fundación de Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha para el desarrollo de actuaciones de capacitación e impulso digital de la ciudadanía en colaboración con la Dirección General de la Administración Digital. Bilib se encarga de acercar las tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de la ciudadanía castellano-manchega. Para ello, y para lograr la plena integración y digitalización de Castilla-La Mancha y su ciudadanía, Bilib desarrolla, crea y pone a disposición de los castellano-manchegos una serie de servicios gratuitos plenamente accesibles. Entre estos servicios se encuentran las siguientes líneas de actuación. Bilib garantiza el acceso a la tecnología de la información y la comunicación en cualquier rincón de la región a través de los centros de Internet y otras aulas formativas. Además, pone a disposición de la ciudadanía formación presencial y online a través de los centros de Internet y la plataforma Formados. Bilib cuenta con un programa formativo online y gratuito de máxima calidad llamado Escuela de Profesionales Digitales, programa dirigido a formar al alumnado en las capacidades y competencias necesarias en el mundo digital actual. Bilib ofrece un servicio de asesoramiento gratuito a emprendedores, profesionales y empresas a través de la red de asesores TIC de Castilla-La Mancha. Bilib también diseña programas formativos en colaboración con entidades y asociaciones del tercer sector cuyo ámbito geográfico de actuación es Castilla-La Mancha a través de convenios y colaboraciones. El webinar que vamos a ver hoy es el de pautas básicas de seguridad informática para menores, dirigido a padres, adultos y tutores. Es un webinar que está orientado sobre todo a los adultos que tengáis responsabilidad en la educación sobre los menores, algo que os va a dar una serie de pautas y de información referida a tener el control y hacer el seguimiento y conocer los problemas a los que se pueden enfrentar los menores a la hora de usar las nuevas tecnologías, internet, usar el ordenador, usar las tablets o los teléfonos móviles. El webinar, el contenido del webinar lo vamos a dividir en global en seis partes. Una primera parte de introducción, donde vamos a ver un poco las pautas, un poco el concepto de seguridad y cómo afecta de seguridad en el uso de las TIC y cómo afecta este concepto a los menores. Luego hablaremos de las TIC en global, cómo se configuran, a qué nos referimos cuando hablamos de las TIC. En tercer lugar hablaremos de los hábitos que tienen los menores en el uso que hacen de esas tecnologías de la información y la comunicación. En el punto 4 hablaremos de los conceptos básicos de seguridad que debemos tener siempre presentes a la hora de trabajar con menores y cómo estos usan las tecnologías de la información y la comunicación. En el punto 5 veremos los principales problemas de seguridad que podemos enfrentar cuando los menores usan estas tecnologías y qué riesgos son los que afrontan cuando trabajan con ellas. Y por último, la última parte del webinar nos referiremos a las recomendaciones, medidas y herramientas de seguridad que son aconsejables tener en cuenta para poder mantener a los menores lo más seguros posibles cuando hagan uso de estas nuevas tecnologías. Vamos pues con el primero de los puntos, una introducción donde hablaremos un poco de los conceptos tales como seguridad, tecnología de información y comunicación y riesgos que supone el usarlas, esas tecnologías sobre todo orientados a menores. Hay que tener en cuenta que estamos ahora mismo en una sociedad industrial que ha derivado hacia lo que considera ahora mismo la sociedad de la información. Una sociedad que se caracteriza pues más o menos por la enorme expansión de las tecnologías de la información y la comunicación que se enfocan sobre todo a lo que es Internet. En este modelo de sociedad tan relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación desempeña un papel muy importante todo lo que se refiere a la conexión tanto entre las personas como de la información.
esta expansión, la expansión de todas estas tecnologías hace que se haya configurado como una herramienta que actualmente consideramos prácticamente como imprescindible, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Sin embargo, al igual que el resto de vivencia del ser humano, el hecho de que de esa expansión que estamos teniendo con el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, hace que de manera paralela a ellas vaya creciendo el riesgo y los peligros que conllevan su uso. Estos riesgos y estos peligros se acentúan mucho más si nos referimos a los menores, que son personas mucho más vulnerables de lo que son los adultos. Eso hace que sea un poco el deber de todos, más de los que tenéis responsabilidad de menores a vuestro cargo, protegerles de esas posibles amenazas y peligros y que entre todos consigamos que los entornos de uso de esas tecnologías de la información y la comunicación para esos menores sean lo más seguros posibles. Porque, en definitiva, ¿qué riesgos enfrentan los menores cuando hacen uso de esas nuevas tecnologías, de esas tecnologías de la información y la comunicación? Vamos a ver esos riesgos a lo largo de todo el taller, ¿vale? Vamos a ver qué tipo de riesgos, cómo afrontarlos, qué medidas existen para evitarlos en la medida de lo posible, pero básicamente vamos a encontrar tres grupos de riesgos que son los que van a los que va a afrontar el menor cuando haga uso de esas tecnologías de la información y la comunicación. Por un lado, los contenidos inapropiados, que en la medida de que prácticamente todo está subido en internet, pues pueden estar accesibles para esos menores. Pueden encontrar contenidos que no son adecuados, tanto por edad, hablamos de contenidos de páginas pornográficas, de contenidos violentos, de lenguajes inadecuados, etcétera. Ese sería uno de los grandes grupos de riesgos. Otro segundo grupo de riesgos que sería más también que atacarían la seguridad del menor sería el de la privacidad, que es un riesgo que en muchos casos es difícil de entender o es difícil de asimilar como tal, pero que en el caso de los menores es mucho mayor la pérdida de esa privacidad, porque ese menor no tiene todavía la personalidad completamente desarrollada y afrontan el uso de las nuevas tecnologías con mayor ingenuidad y es más sencillo que pueden facilitar datos personales, tanto suyos como de familiares, amigos, compañeros, etcétera, lo que hace que puedan ponerse a ellos mismos o a su entorno en riesgo. Y un tercer un tercer gran grupo que pueden de riesgos que pueden afrontar estos menores es el de los abusos y los acosos, sobre todo en programas de comunicación, como puede ser programas de mensajería, de chats, de foros o de comunicación con otros de sus semejantes o con otras personas. Esos serían los tres grandes grupos. ¿De acuerdo? Pues todo eso lo vamos a ir desgranando y a ir viendo a lo largo de todo el webinar. Vamos a hablar ahora un poco de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, para que nos pongamos en situación de en qué entornos o en referencia a qué conceptos y a qué tipo de información y de conexión se mueven los menores cuando acceden a Internet o trabajan con este tipo de información. Las redes de acceso a las TIC que emplean los menores con más relevancia son las redes sobre todo de telefonía, tanto fija como móvil. ¿De acuerdo? Son redes de banda ancha que permiten a los menores una conexión de gran calidad a través de todos sus dispositivos, ya sea a través de un ordenador personal, de un portátil, una tablet o un teléfono móvil. ¿De acuerdo? Cuando ellos acceden a través de estos dispositivos, lo que más usan, donde más acceden, son sobre todo a las comunicaciones virtuales, sea a través de redes sociales, sea a través de foros, de blogs, de chats, etcétera. Después hacen también mucho a los servicios de intercambio de archivos, el P2P, el peer-to-peer que se llama, donde pueden tanto intercambiar archivos como descargar pues películas, música, fotografía, libros, etcétera. Es uno de los recursos que también usan en gran medida. Y en tercer lugar, sobre todo la navegación por internet. Son los tres grandes canales o los tres grandes usos que hacen los menores cuando acceden a internet a través de estas nuevas tecnologías.
La mayor parte de los menores que utilizan Internet entienden Internet como un elemento o como una herramienta de ocio. No lo entienden como una herramienta relacionada con otros aspectos de la vida, más allá de lo que es consumir y usar en su tiempo de ocio, tanto para chatear y comunicarse con sus amigos, como para jugar mediante la consola o las tablets, o para buscar música, películas, libros, como he comentado antes, etcétera. Pero sí es cierto que hay se observa grandes diferencias dependiendo un poco de los niveles de edad, de los niveles escolares a los que están accediendo a estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, los alumnos de primaria son un grupo que de todos los menores son los que más utilizan el acceso a Internet para buscar información. ¿De acuerdo? Cuando esos alumnos pasan a una edad más adulta y se encuentran ya en eso, el uso que hace Internet es más para comunicación, para, digamos, una alternancia social, para chatear, con el WhatsApp, para redes sociales, etcétera. Y cuando de eso pasan ya al grupo de edad del bachillerato, lo que buscan es básicamente un lugar en el que relacionarse con otros como ellos y conocer a otras personas. Es un lugar para ampliar un poco su círculo social. Los hábitos en los menores con lo que respecta a estas tecnologías han sido siempre muy estudiados, y hay diferentes organizaciones que tienen muchos recursos y tienen mucha información si queréis ampliar esta información sobre qué tipo de dinámicas o qué tipo de pautas siguen estos menores a la hora de conectarse a Internet y ver qué hacen. Podéis buscar las páginas de Inteco o de Protégeles, y ahí tienen muchos informes y muchos estudios anuales o bianuales sobre este tipo de pautas que siguen los menores cuando acceden a Internet. Vamos ahora con el punto 3. En este punto vamos a desglosar de manera algo más amplia los principales hábitos que tienen los menores cuando se enfrentan o cuando se plantean el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de cara ya sea a labores lúdicas o labores educativas y demás. Entre los resultados más llamativos que encontramos a la hora de desglosar estos hábitos, hemos planteado quizá los 12 principales que nos dan más datos, o que creo que son más relevantes a la hora de entender un poco qué tipo de uso hacen estos menores de las tecnologías de la información y la comunicación. En primer lugar, hay que indicar que en global, cerca de una tercera parte de los menores acceden de manera habitual a Internet. De manera habitual quiere decir por lo menos una vez al día. ¿Vale? La mayoría de ellos acceden desde casa. Los puntos de mayor acceso a Internet y a este tipo de información se realiza desde casa. Mayoritariamente en ese sentido lo hacen desde ordenadores que no cuentan con un sistema adecuado de filtrado. Además, cuando a estos menores se les pregunta, indican que esa conexión que realizan de manera diaria, un tercio de ellos indican que les surge que internamente tienen la necesidad de estar conectados, de conectarse para acceder a ese tipo de información. El principal uso que hacen es el de correo electrónico, descarga de archivos y búsqueda de información. En global, en todo el tipo de uso que hacen los menores de esa conexión, esos son los tres principales elementos que hacen. Cuando hablamos de correo electrónico nos referimos tanto a correo electrónico como mensajería instantánea como servicios de chat. ¿De acuerdo? Aquí es importante indicar que una cuarta parte de los menores que se conectan con regularidad lo hacen para jugar. La edad media del primer acceso está en torno a los 10 u 11 años. Ya digo que la mitad de ellos se conectan de manera más o menos diaria a Internet, y una tercera parte lo hacen con una frecuencia de una vez cada 2 o 3 días.
casi un 80% de los padres considera que el tiempo que dedican sus hijos a Internet es normal. Es decir, normal, cuando hablamos de normal nos referimos a que es algo equivalente al que dedican otros menores de su entorno, no que le dediquen más tiempo o que dediquen menos tiempo de lo que se considera, de lo que ellos consideran que es la media. El 50% de los menores que se conectan, además, no han recibido ningún tipo de información por parte ni de adultos, ni de sean padres, tutores o profesores, sobre las normas básicas de seguridad a la hora de utilizar Internet. Esto es importante porque esa mitad la estamos ya un poco dejando abierta, todos los tipos de peligros, sin ningún tipo de formación previa que les permita defenderse de los peligros que va a encontrarse en la conexión cuando se conecta a Internet. Del global de menores, el 25%, cuando se hace una encuesta, el 25% reconocen que en algún momento han entrado en páginas pornográficas o páginas de violencia o páginas de contenido racista y o xenófobo. Damos cuenta que hablamos de 1 de cada 4. Cuando hablamos de la conexión, por el tipo de dispositivo que usan para conectarse, ahí tienes el porcentaje. El 88% se conectan sobre todo a través de ordenadores, el 72% se conectan a través del reproductor de DVD o el reproductor de Blu-ray o la consola de videojuego. El 64% se conectan a través de móviles y el 53% lo hacen a través de dispositivos de MP3 o MP4. Además, en el global también de menores que tienen acceso a Internet, la penetración del teléfono móvil es muy alta, sobre todo en España. Hablamos entre 10 y 16 años, por ejemplo, el 66% de los menores ya cuentan con un teléfono móvil propio a través del cual se pueden conectar a Internet. Este número aumenta si hacemos acotaciones por edad, digamos de 10 a 11 años, de 11 a 12, de 12 a 13, este porcentaje es mayor cuanto mayores son las edades, ¿de acuerdo? En el grupo de los 15 a 16 años, por ejemplo, llegamos a un porcentaje del 90% de menores que cuentan con teléfono móvil propio. El tipo de contrato que tienen, con el que cuentan los menores, está ahora mismo en un mitad y mitad entre los que tienen prepago, los que tienen teléfono de prepago, y los que tienen línea de contrato, con un contrato con la compañía de teléfono. Da cuenta que en muchos de los casos este teléfono de contrato, ni siquiera por ser menores pueden ellos firmar el contrato. Luego el contrato lo está pagando el padre o la madre del menor, con estas edades, insisto, del 66% que decíamos en global que tienen menores ya cuentan con teléfono móvil propio, con lo cual la responsabilidad que tienen los padres aquí es más alta. Además, los menores cuentan, un 41% de los hogares cuentan con videoconsolas y un 19% cuentan con videoconsolas portátiles. En España, lo que es el uso de los videojuegos online en menores está algo por encima del 30% en los hogares españoles. El 30% de los menores, además, ha facilitado en algún momento su número de teléfono durante estas conexiones, y un 16% han facilitado en algún momento su dirección o concertado una cita con algún desconocido en Internet. Daos cuenta que hablamos con un 30% de 1 de cada 3 y con un 16% hablamos prácticamente de 1 de cada 7 que han dado su dirección o que han concertado una cita con alguien por Internet, y uno de cada 3 que ha dado su teléfono a través de Internet. Además, la mitad de los menores que se conectan a Internet reconocen que han buscado contenidos con derechos restringidos, como puedan ser películas, como puedan ser música, como puedan ser tipo de contenido que tiene copyright, que tiene derechos restringidos. Daos cuenta que todas estas cifras lo que nos sitúan es un poco el nivel de riesgo que están afrontando en este momento los menores, o los datos de riesgo que en este momento afrontan los menores cuando acceden a Internet. Lo que más preocupa a los padres y madres, es el riesgo de dependencia o uso abusivo.
Es decir, que pasen demasiado tiempo conectados a la red, pero cuando se pregunta a esos padres si están pendientes de qué hacen cuando están en esa conexión, digamos que rebajan un poco la sensación de riesgo o de peligro que puedan tener los menores. Es decir, el uso abusivo es malo, pero lo que hacen mientras están conectados también lo es. ¿De acuerdo? No solamente por lo que ponga en riesgo a ellos mismos, sino porque también ponga en riesgo al propio equipo con el que se están conectando. ¿De acuerdo? Esto no quita, estos datos de cuanto a hábitos, no quita para que reconozcamos y seamos conscientes de las ventajas que tiene el acceder a Internet. O sea, el que los menores usen las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso a Internet. Daos cuenta de que actualmente todo lo que ha sido la revolución de las TIC ha modificado todos los hábitos de las personas que acceden a la red. El acceso a una información permanentemente actualizada, el acceso a cualquier tipo de contenido en todo momento hace que nos enriquezcamos tanto individualmente como sociedad, ¿de acuerdo? El tipo de conexión y el tipo de comunicación que se establece también con familiares, amigos, conocidos, ha cambiado también con el uso de las nuevas tecnologías. Imaginaos, por ejemplo, el comunicarse con familiares a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, Telegram, etcétera. Eso hace que un poco no podamos permanecer ajenos tampoco a lo que es esta nueva revolución. El problema en sí no radica, como os indico, no radica en la tecnología. La tecnología como tal es éticamente neutra. Es decir, no es mala per se. Lo que es malo son los usos que se hacen de ella, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no es una cuestión que debamos pensar que la tecnología es igual a algo que pone en riesgo por sí al menor. No, lo que pone en riesgo al menor es el mal uso que se hace de esa tecnología, tanto por parte del menor como por parte de otras personas con las que puede conectar o con las que puede contactar el menor. ¿De acuerdo? En el caso de los colectivos más desprotegidos, estos menores, por ejemplo, la responsabilidad de ese uso que se hace recae en gran medida en los padres, madres y los educadores que están en el entorno de esos menores. Las instituciones públicas, en este caso, pueden ayudar, pueden formar, pueden colaborar con esos responsables de educación a dar las pautas, a dar la información, a mejorar un poco el concepto que tienen esos educadores, esos padres de estas nuevas tecnologías, pero al final quien debe aplicar sobre el menor esas pautas y ese control son siempre ese entorno más cercano al menor que le haga que pueda evitar gran parte de estos riesgos, que haga que toda la actuación que el menor aplique sobre las redes, sobre Internet, sea lo más fiable y segura posible. ¿De acuerdo? Educarle, por ejemplo, en la discriminación de la información, o sea, que no toda la información que está presente en Internet es adecuada a la hora de acceder o es adecuada a la hora de formarnos con ella, es también importante. Lo mismo que también enseñar a la discriminación de los contactos y las personas que podamos conocer a través de Internet. Es decir, no todo el mundo es confiable con el que puedas contactar a través de Internet. Pero esa parte recae más en el entorno más cercano de esos menores, no tanto en la globalidad de la tecnología, que como tal que comento es neutra. Es decir, la tecnología como tal no es mala ni buena, es simplemente un medio, una herramienta para realizar una serie de actividades. Hay los tres grandes grupos de ventajas que que tiene el acceso a Internet, que tiene el uso de las TIC. Son esos tres que veis ahí, sobre todo de cara a menores. A través de las páginas web, por ejemplo, pueden encontrar cualquier tipo de recurso educativo o cultural, como enciclopedias en línea, como obras de actualidad informativa, como podcasts, vídeos, etcétera, que puedan darle acceso a cualquier tipo de información que le pueda ser útil en su entorno educativo, obtener documentación que pueda usar en sus trabajos, profundizar en los temas que le puedan interesar tanto educativo como personalmente. Es decir, formarse personalmente también es una pauta que deben seguir los menores,
incluso para fomentar el juego. Es decir, no es tampoco malo que los niños o que los menores jueguen, siempre que no se abuse de ello, pero el juego también es algo que forma la personalidad. ¿De acuerdo? Otra ventaja es toda la parte de comunicación, como he contado antes, a través del correo, a través del chat, a través de la mensajería, que facilitan a un menor que constantemente o cuando está creciendo, está expandiendo sus límites, tanto personales como de relación con sus semejantes o con otras personas, el facilitarle la comunicación con muchas personas e intercambiar ideas con ellas, opiniones, formar parte de comunidades que compartan intereses con ellos, es algo que también enriquece mucho y ayuda mucho al crecimiento personal. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente es una ventaja que eso puede hacerlo a través de estas nuevas tecnologías, a través de las TIC. O el poder incluso realizar trabajos o realizar proyectos comunes con otras personas en colaboración con ellos a través de redes sociales, a través de blogs, etcétera, también le ayudará a responsabilizarse de las publicaciones que realiza en Internet, a utilizar mejor esas tecnologías y adquirir habilidades que cuando crezcan y sean adultos le van a ayudar a que, digamos, se sitúe mejor en el mercado laboral. ¿De acuerdo? Alguien formado tecnológicamente siempre tendrá más facilidades de obtener un trabajo mejor remunerado que alguien que es completamente ajeno a ese tipo de entorno tecnológico. ¿De acuerdo? Pero esas ventajas tenemos que ser conscientes de que conllevan también una serie de riesgos que tenemos que saber controlar y que tenemos que saber identificar. ¿De acuerdo? Las tecnologías como tal tienen un desarrollo imparable y son fuente de grandes beneficios, como hemos comentado, mejorar la comunicación, el intercambio de conocimientos, facilitar relaciones, pero a la vez es importante tener en cuenta que el uso desmesurado de estas herramientas en detrimento de otras actividades, como pueden ser las escolares o las lúdicas, también perjudica a su crecimiento personal. El uso compulsivo de Internet, la exposición del ámbito privado, es decir, el siempre estar constantemente mostrando qué haces, cómo lo haces y cuándo lo haces, el acceso ilimitado e indiscriminado a las prestaciones de los nuevos teléfonos móviles, de la conexión que ello les permite, eso hace que se genere una inquietud en padres, educadores y psicólogos que entiendan que esa conexión a Internet, ese trabajo con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aunque sea bueno, tenga sus ventajas y ayude al crecimiento personal, deba siempre estar controlado, deba siempre estar guiado desde el adulto que tiene responsabilidad sobre el menor para que este uso no pase a ser un abuso. La utilización de esta red de información y comunicación por los menores es muy útil y es muy gratificante para ellos, pero las situaciones conflictivas que van a encontrar, ¿de acuerdo?, son muy altas. El poder encontrarse, por ejemplo, algún intercambio de insultos, alguna situación de acoso, ¿de acuerdo?, sufrir amenazas, todo ese tipo de riesgos es importante tenerlos en cuenta y llevar un control sobre qué tipo de uso está haciendo el menor de estas redes y de esta conexión. Vamos ahora al punto 4, donde vamos a hablar de alguna serie de conceptos básicos que son necesarios conocer sobre seguridad para poder plantear entornos de navegación y entornos de uso más seguro para los menores en el uso de las TIC. En primer lugar vamos a hablar de lo que es un firewall, un cortafuegos. Es un software cuya función principal es proteger al equipo informático de intrusiones externas no deseadas. Básicamente funciona como una especie de muro, de barrera, por eso el nombre de firewall, que se configura como un componente y un sistema de seguridad esencial para los ordenadores y que permite limitar el tráfico y la información que se intercambia entre ordenador e Internet. ¿De acuerdo? Nosotros marcamos un poco las normas y criterios que tiene ese firewall, ¿de acuerdo? Y
a partir de esas normas que le marcamos, ese firewall decide o filtra cuál es la información que se pasa y qué programas se comunican con Internet y cuáles no. Y a través de también filtra cualquier tipo de comunicación que desde Internet llega a nuestro equipo. Así funciona un firewall. ¿Qué son las actualizaciones del sistema operativo? Las actualizaciones del sistema operativo son las modificaciones que el propio fabricante del sistema operativo del ordenador envía para actualizar todo el entorno operativo del sistema y evitar que digamos programas maliciosos o programas de malware accedan a nuestro equipo a través de digamos huecos o agujeros de seguridad que cuando el desarrollador del sistema operativo, puede ser un Windows o un Linux, ha fabricado ese sistema, ha dejado sin cubrir de manera adecuada. Al final todos los sistemas operativos que pongamos en el ordenador ofrecen esos parches de seguridad como Windows, Linux, MacOS, etcétera. ¿De acuerdo? La actualización del sistema operativo es muy importante porque permite que el sistema operativo esté siempre permanentemente protegido y no deje espacio o puertas traseras, backdoors, para que cualquier atacante o cualquier hacker pueda acceder a nuestro sistema y a través de ese hueco de seguridad colarse en él y acceder a nuestros datos o a nuestras comunicaciones. El malware, hablamos en malware en sentido genérico, es cualquier tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse en nuestro sistema operativo. Hablábamos antes de la actualización del sistema operativo que impedía que programas maliciosos puedan acceder y tomar el control de nuestro sistema operativo. Pues por malware entendemos todo ese tipo de programas y de herramientas que buscan infiltrarse en nuestro sistema operativo a través de esas puertas traseras que pueden quedar abiertas en nuestro sistema operativo. El programa se puede aprovechar de errores en la programación, de bugs o de agujeros que en el código que se ha programado en los sistemas operativos pueden quedar en algún momento abiertos. Lo mejor contra este tipo de herramienta maliciosa es tener siempre los sistemas operativos permanentemente actualizados. ¿De acuerdo? También en el malware se incluyen lo que son los virus informáticos, los gusanos, troyanos o el spyware. Esos no atacan directamente a los bugs o los agujeros que quedan en el sistema operativo, sino que lo que buscan es un poco monitorizar la información que entregamos en la red. Para eso lo mejor es que uséis programas de antivirus, del que vamos a hablar ahora, por ejemplo, y de antiespía, que son programas que este tipo de herramientas y de software que busca monitorear lo que estás haciendo en Internet, te las filtra y no permite que se instalen en el equipo. Es ahí donde vamos en el antivirus, que son aplicaciones informáticas diseñadas para detectar, bloquear, eliminar y, si es posible, prevenir las operaciones maliciosas o malintencionadas en un ordenador. Es el complemento ideal con el firewall, es decir, cualquier tipo de dispositivo o de ordenador debería tener un firewall activo y un antivirus instalado, ¿de acuerdo? Para que la navegación sea en la medida de lo posible lo más segura. ¿De acuerdo? Hay diferentes tipos de malware, como hemos dicho, el sistema operativo, las actualizaciones evitan las puertas traseras. Los antivirus lo que evitan son virus que pueden dañar el equipo o que pueden monitorear cualquier tipo de información que estamos intercambiando por Internet. ¿Qué es el hacking? El hacking, cuando hablamos de hacking nos referimos a la labor que hace un hacker, ¿de acuerdo? Es la entrada directa de una persona en un sistema informático sin el conocimiento del dueño de ese sistema informático, ¿no? ¿De acuerdo? Lo puede hacer a través de un sistema que piratea o lo puede hacer a través de una vulnerabilidad que encuentre en el código que mantiene ese sistema. Las intenciones de los hackers está el hacker ético, que simplemente lo que busca es encontrar errores en sistemas operativos, que lo que hace es simplemente encontrar esos errores y reportarlos al propio fabricante del sistema operativo para que solucione ese error que tiene, hasta los que buscan de verdad explotar ese error para fines perjudiciales,
conseguir datos bancarios, conseguir información relevante sobre el ordenador que ha hackeado, e incluso puede llegar a robar algún tipo de información relativa a dinero o alguna cuestión de ese tipo. Digo, el hacker es muy variable en ese sentido. El spam o correo electrónico no deseado, también lo conocéis como correo basura, es el conjunto, nos referimos a él cuando hablamos del conjunto de mensajes no solicitados que, enviados de manera masiva, lo que hacen es perjudicar al receptor de los mismos. Puede llegar a bloquear y a saturar por completo un correo electrónico, haciéndolo al final completamente inservible. Hablamos sobre todo de spam con el correo electrónico porque es, digamos, el más sencillo a la hora de realizar ese spam con envíos masivos. Fijaos, por ejemplo, a finales de 2015, una compañía que estuvo especializada en lo que era correo basura comentaba que España ocupaba la 7ª plaza a la hora de países que eran afectados por el spam. ¿De acuerdo? Países de correo basura. El número 1, como imagináis, es Estados Unidos. Pero el volumen ha ido cada vez creciendo más y más y más, y los filtros que usan los correos electrónicos para evitar ser inundados de spam son también cada vez más potentes y más estrictos para no permitir el acceso de ese tipo de correo a la lista de contactos y a la lista de correos recibidos de los usuarios. El pop-up o los pop-up son, lo llamamos generalmente ventanas emergentes, y lo que nos referimos a ellos sobre todo es la saturación, a la publicidad que en ellos viene. Muchas veces seguramente cuando habéis accedido a alguna página web, en algún momento os ha saltado alguna ventana que no habéis solicitado con un anuncio o con varios anuncios. ¿De acuerdo? Este tipo de utilidad que se hace de la publicidad usando esas ventanas emergentes que en algún momento pueden llegar a bloquearnos el ordenador, si son muchas o incluso algunas vienen con alguna sorpresa como algún tipo de software malicioso incluidos en ellas, hace que sea un problema que cada vez intentamos evitar de mejor manera. Hay aplicaciones y hay plugins que se pueden instalar en los navegadores que lo que hacen es evitar este tipo de contenido que nos salte cuando no lo hemos solicitado, de manera que solamente abramos la ventana y la dirección que hemos pedido. Pero es un problema de seguridad porque, aparte de la saturación que supone y de la carga del navegador y del equipo que supone, algunas de estas ventanas, o la mayoría, suelen venir con algún pequeño aplicación escrita en JavaScript o algo así, que lo que busca también es instalarnos un software malicioso en nuestro equipo. Hay que tener cuidado también con ese tipo de funcionalidades o de problemas de seguridad. Una cookie de la que habéis oído hablar últimamente mucho es un pequeño archivo de información que se almacena en nuestro disco duro cuando visitamos determinadas páginas web. Básicamente lo que hacen estas cookies, lo que hacen es almacenar información nuestra y de nuestra sesión cuando visitamos esa página web. Si hemos usado alguna contraseña para entrar, algún nombre de usuario, la navegación que hemos tenido, qué imágenes hemos cargado, qué páginas hemos visitado, con el objetivo de facilitar que cuando volvamos a visitar esa página web, la carga sea más sencilla y podamos acceder de manera más fácil. El problema es cuando estas cookies, quien las crea, se extralimita en la funcionalidad específica que tiene que tener las cookies, y a través de ella, pues lo que hacen es instalarnos pequeños programitas de seguimiento que no solamente nos siguen lo que hacemos en la página web que las ha generado, sino también en otras páginas web, o que también buscan acceder mediante código malicioso, también acceder a algunos datos propios en nuestros equipos. Entonces hay que tener cuidado también con el uso y la aceptación que hacemos de estas cookies. ¿Qué es el certificado digital? El certificado digital es un documento que contiene, entre otros, la certificación de que quien está conectado en ese momento al equipo es quien realmente es. Es decir, un poco certifica que al otro lado de la pantalla está el dueño de ese certificado. ¿De acuerdo? Son útiles sobre todo en relación con la administración, porque te permite realizar un gran número de trámites con la administración,
mediante ese certificado digital. Es importante que tengáis en cuenta que, siendo lo útil que es, conlleva una serie de riesgos, porque al ser un archivo que está instalado en nuestro equipo, cualquiera que acceda a este equipo, que no seamos nosotros, puede usar ese certificado para suplantar nuestra identidad. Entonces tiene su cierto componente de riesgo. Y por último vamos a ver otro concepto, como es el de conexión segura, que es un tipo de conexión que se realiza a Internet mediante métodos de encriptación. Generalmente, cuando nos conectamos, si os dais cuenta, en la barra de dirección, la dirección que ponemos es siempre www. Y la dirección, pero antes, si os fijáis, veis que hay un pequeño trozo de código que pone http://, siempre en todas las direcciones. ¿De acuerdo? Bien, pues cuando HTTP es el tipo de protocolo que se usa de conexión cuando navegamos por Internet. Hypertransfer Protocol. ¿De acuerdo? Pues el HTTP, tal cual lo es, HTTP:// es un protocolo de conexión no seguro. Digamos que toda la información que enviamos a través de esa navegación en protocolo HTTP nunca va encriptada, y cualquiera con conocimientos puede conocer o puede saber qué tipo de información estamos comunicándonos en ese momento. ¿De acuerdo? Hay una manera de evitarlo, que es navegando con el protocolo seguro, que es HTTPS, es decir, al mismo HTTP añadiéndole una S después, HTTPS, // y la dirección. Cuando hagáis vuestras comunicaciones con bancos o algo que queráis que vuestros datos no queden expuestos, fijaos siempre que la conexión es de tipo HTTPS, porque eso lo que os está indicando es que los datos que estéis enviando, sea de una tarjeta de crédito, sea de una contraseña, sea cualquier tipo de dato que estéis enviando, que sea vuestro nombre, vuestro teléfono, viaja siempre de manera segura, viaja siempre encriptado. ¿De acuerdo? Si es HTTP, esa información no está encriptada. Entonces es importante que tengáis en cuenta esto cuando intercambiéis datos con otras páginas o con otros organismos o instituciones. Vamos ahora al punto 5 del guión, donde vamos a ver un poco los principales problemas de seguridad que se centran sobre todo, o que se enfocan sobre todo, a los menores. Para todos existen esos riesgos, pero hay algunos que son un foco principal que afectan a los menores. Internet como tal tiene una serie de ventajas, de eso no cabe ninguna duda, pero es cierto que con su cada vez mayor éxito y alcanzar cada vez a un mayor número de usuarios que lo usan, hace que haya surgido una nueva delincuencia, una delincuencia, si que llamemos tecnológica, que se favorece mucho, que se beneficia mucho de la buena fe de los usuarios, que en un principio no conciben que la red pueda contener peligro en sí misma. El malware en general, que nos hemos referido antes, como los programas que no pueden ser perjudiciales, esos programas informáticos, el spam que hemos estado comentando, son problemas de seguridad que amenazan a todos los usuarios de los equipos informáticos, sobre todo si esos usuarios interactúan con otros equipos a través de la red. Hay, no obstante, una serie de amenazas o de riesgos que son un problema mucho mayor para los usuarios de las modernas tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a ver algunos de estos riesgos que son mayores incluso que los que hemos comentado hasta ahora. Uno de los mayores riesgos que, sobre todo en los últimos años, está aumentando son los que traen consigo los programas de mensajería instantánea o de chat, o los correos electrónicos o email, que son servicios que a partir sobre todo de la difusión de los teléfonos móviles han tenido un gran aumento en su uso. Cuestiones como Telegram, como WhatsApp, como Line,
como Hangout, los correos electrónicos, como comento, han tenido una enorme difusión y hace que los usuarios no solamente sea más fácil entrar en contacto con usuarios que nos pueden poner en riesgo, sino que a través de esos programas se difunden de manera mucho más sencilla contenidos que pueden generar más problemas o que pueden acercarse más a cuestiones ilegales a la hora de mantener esos contenidos o acceder a esos contenidos. No obstante, los principales problemas que se dan en ese tipo de software, de aplicaciones, son los tres que os indico ahí. Por un lado, la recopilación de direcciones de correo electrónico, la recopilación de contactos a través de Telegram, la recopilación de datos individuales a través de este tipo de software, mediante, por ejemplo, programas de utilización programas de cosecha de direcciones, como puede ser lo que se llama harvesting. ¿De acuerdo? Lo que se hace es recopilar estas direcciones para luego el envío masivo de comunicaciones no solicitadas, para el envío de spam, la difusión incluso de falsas noticias o de fake news, o crear también un grupo de personas con el objetivo de generar grupos de opinión o corrientes de opinión que son falsas, con hoax y demás. Ese es uno de los riesgos que se da con este tipo de aplicaciones. Otro es la suplantación de identidad. Porque en general no se emplean, en ese tipo de software, no se emplean sistemas de establecimiento fiable de la identidad de emisor y receptor, ni mecanismos que garanticen la confidencialidad en el intercambio de esta información. ¿De acuerdo? Realmente, cuando intercambiamos información, confiamos en que la persona que esté al otro lado de la línea es el contacto con el que hemos estado, pero no sabemos en ese momento si es a través de un móvil o es a través de un ordenador o de un PC quién está realmente al otro lado de la línea. ¿De acuerdo? Perdón. Y por último, tenemos otro de los riesgos o de los principales problemas, es el de la instalación de software malicioso a través de estas aplicaciones. Esta instalación se realiza sobre todo a través de la inclusión de malware o de programas espía o de programas de hacker adjuntados a documentos que se envían a través de estos dispositivos. Mensajes de correo o algún archivo o algún PDF que nos envían, pues lleva adjunto a ese tipo de software malicioso. ¿De acuerdo? Hay en la Agencia de Protección de Datos, la dirección es www.agpd.es, tenéis una serie de recomendaciones dirigidas a usuarios de Internet en esta línea, es decir, en la línea de cuando descarguéis algún tipo de documento, qué controles debéis hacer para evitar que se os instale algún tipo de software malicioso. Entre los problemas de seguridad más graves que podemos encontrar, hay una parte que está que es muy peligrosa, que son todos los que afectan a los delitos contra la libertad sexual, que van desde lo que es el mero acoso hasta el exhibicionismo o la provocación explícita. Aquí vamos a hablar de tres de ellos, de acuerdo, de los tres principales que se dan, un poco para que sepáis identificarlo y sepáis lo que son exactamente, que se usa sobre todo ese tipo de problemas de dispositivos o de aplicaciones de correo y de mensajería, digamos, tienen su caldo de cultivo para que sea más fácil para los delincuentes a través de esos dispositivos acceder, sobre todo en el caso de los menores, acceder a ellos y poder entrar con ellos en una dinámica de abuso y de acoso para que accedan a sus peticiones siempre en el ámbito sexual. Ahí os distingo tres grandes áreas o tres tipos principales de delito que se suelen identificar en estas áreas. Por un lado es el grooming, hablamos de engatusar en español. Es un término anglosajón que se refiere sobre todo a los procedimientos que buscan establecer lazos emocionales, obtener datos personales, enviar o solicitar imágenes de contenido erótico o pornográfico, y con el posterior chantaje que se da, que usan sobre todo pederastas y pedófilos para ganarse la confianza del internauta menor de edad. O sea, el objetivo es conseguir cierto material o establecer ciertos lazos emocionales
para conseguir luego ese material a través del cual pueda posteriormente chantajearle para que o le envíe más material o pueda incluso llegar o tratar de quedar con él en persona, con el evidente riesgo que eso tiene. Otro de los que tenemos es el ciberbullying o el ciberacoso, que lo que hablamos es, nos referimos a la persecución y el hostigamiento entre menores en el entorno de una red de comunicaciones, puede ser a través de internet, a través de teléfonos móviles, a través de otras tecnologías telemáticas, y que donde se centra es en las amenazas, las humillaciones, en el chantaje también, las vejaciones o los insultos, y que es un campo que sobre todo se da entre los jóvenes. Es decir, el ciberbullying, mientras que en el grooming, por ejemplo, generalmente hablamos de una relación entre un menor y un adulto, en el ciberbullying suelen estar en ambos lados dos menores implicados. No están tanto un adulto como dos menores implicados. Es en muchos casos más complicado identificar el ciberbullying que el grooming, porque digamos que al final queda entre ellos, esa es la cuestión, ese problema que están teniendo, y no escala a los adultos. Y luego, por último, tenemos lo que es el sexting, que es un juego de palabras, el sexting, que significa más o menos enviando sexo. El sexting en lo que consiste es en el envío de contenidos de tipo sexual, fotografías, vídeos, mensajes de audio, que los produce el propio remitente y se los envía a otros menores por medio de teléfonos móviles. La presión en este caso a la que puede someter otro menor, que un menor le ha enviado a otro algún tipo de foto, subida de tono, algún tipo de vídeo también, practicando alguna cuestión sexual, hace que realmente cuando esa segunda persona a la que se lo ha enviado, digamos, en ese momento tiene un cierto poder sobre quien le ha enviado ese material, y puede no pasar nada o puede dar lugar a chantajes o algún tipo de acosos o de humillaciones que también le puede sobrevenir a la persona que en un momento ha querido enviar ese tipo de contenido. Puede ser que entre exparejas eso se pueda dar y que en su momento se envió consentido, pero luego después, al no ser pareja, pues ha pasado ese tipo de contenido a tener otro cariz, otro tipo de funcionalidad. Entonces, eso al estar relacionados también dos menores, la inmadurez que ese tipo de juegos, ese tipo de pautas o de hábitos produce, conlleven un alto riesgo para los menores implicados. Ya digo que estos tres tipos de riesgos se dan mucho en lo que es la parte de mensajería y de correo electrónico. El fraude también es otro de los elementos que engloba un gran contenido de riesgo cuando hablamos de herramientas de comunicación, y que además estas herramientas de comunicación suponen una gran oportunidad y una nueva oportunidad para los timadores. Las amenazas más importantes en este sentido no afectan en menor medida a los menores, pero también están presentes. Es decir, los menores en muchos casos no tienen a su cargo pues ni una cuenta bancaria, ni una tarjeta de crédito, ni acceso a esos datos de sus padres o de sus tutores. Pero sí es verdad que a través de ellos sí se puede llegar a tener algún tipo de información de banca electrónica o de comercio electrónico. Quizá no tiene lo que es la tarjeta electrónica, pero sí tiene algo de la cuenta de PayPal o algo de una cuenta de una tienda online, de un Amazon o algún tipo de esa plataforma, o incluso certificado electrónico de cara a un trámite con la administración. El principal riesgo que tienen aquí en el fraude de los menores es la interacción, es la suplantación de la personalidad, ¿de acuerdo? Es el hecho de perder esa privacidad y esa seguridad, y que los menores digamos, se vean suplantados de cara a otros usuarios o de cara, insisto, como comento, en alguna plataforma de pago o en alguna plataforma de compra. El problema en ellos, como siempre, es una personalidad inmadura en los menores, y al final lo que cuentan es con un exceso de confianza que les hace bastante más vulnerables que otros colectivos. Ya digo que no es uno de los que más incide el fraude, pero existe también este riesgo. Y por último, otro de los componentes que más se relaciona con los menores o que más
sufren cuando acceden a Internet o cuando hacen uso de las TIC es el acceso a contenidos inapropiados. Actualmente lo que es Internet es un sistema totalmente abierto que no restringe por tipo de contenido, es decir, cualquiera puede acceder a cualquier tipo de contenido desde cualquier lugar. Eso que es una gran ventaja de cara a acceder a cualquier contenido, de cara a un menor es un riesgo potencial porque puede acceder tanto a contenido bueno como a contenido que sea perjudicial o que no sea adecuado para su edad o para su madurez mental en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, el filtrar, no llegar a tener un control completo sobre dónde está accediendo y sobre qué tipo de contenido está viendo el menor, es un problema que en la mayor parte de los casos los padres o los tutores no controlan lo suficientemente. Siempre hay programas de control parental que te pueden filtrar este tipo de contenidos. Siempre está la vigilancia que los adultos pueden tener sobre qué actividades realiza el menor en la red, pero el control completo sobre ese tipo de contenidos es difícil que sea 100% completo. Entonces, tener siempre los equipos protegidos, estar siempre pendiente de qué es lo que está accediendo sin que el menor tampoco se sienta invadido. Es decir, el menor tiene que tener una cierta libertad, pero a la vez el adulto debe tener el control o debe tener un cierto control, un cierto conocimiento de qué está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, en esa dualidad que existe entre qué hace y cómo sabemos lo que está haciendo, tenemos también nuestra baza y el poder saber hacerlo para que este riesgo de no acceder a determinados tipos de contenido sea el menor posible para el menor. Vamos ya con el último punto del webinar, donde hasta ahora hemos visto los riesgos y problemas que tiene el uso de las TIC y el acceso a Internet para los menores. Ahora vamos a dar una serie de recomendaciones y herramientas que plantean mejorar la seguridad de cara al uso que los menores hacen de estos dispositivos y de esta conexión. Vamos a hablar refiriéndonos sobre todo al método de conexión que usan los menores. Por un lado daremos recomendaciones para si usan PC, por otro recomendaciones si usan un móvil, luego las recomendaciones propias del tipo de conexión que tengan y por último hablaremos de las recomendaciones y herramientas que se deben usar en el propio acceso a Internet. ¿De acuerdo? En primer lugar, vamos a ver un poco las recomendaciones que os damos para usar si con el medio de acceso que tiene a Internet es el ordenador y si por el medio de acceso que usa las TIC es el ordenador. Por un lado, lo primero que hay que hacer es cuidar el equipo informático, es decir, que el equipo informático esté siempre permanentemente actualizado, tanto el sistema operativo con un antivirus que esté actualizado y el firewall siempre activo. Hay que recordar siempre además hacer una copia de seguridad de todo el sistema de manera periódica, cada mes, cada 2 meses, cada 3, ya es mucho, pero bueno, es recomendable hacer una copia de seguridad de todos los archivos que tengamos en él. Los sistemas operativos que tenemos actualmente tienen muy buenas herramientas para realizar estas labores. Es decir, tienen su propia copia de seguridad que puedes hacer. La mayoría vienen ya con un firewall integrado, no con antivirus, pero sí con un firewall. Y recordad siempre usar software legal que puedes actualizar sin ningún tipo de problema. Realizad copias de seguridad periódicas, como os decía. Yo os recomiendo que lo hagáis de manera semanal. Si os parece mucho, pues hacerlo mínimo de manera mensual. Hacer un backup de toda la información que vais generando con el trabajo para evitar simplemente que si el PC se rompe por algún tipo de navegación mal hecha o algún tipo de software que os puedan introducir, no perdáis toda esa información. Los programas se pueden reinstalar sin ningún tipo de problema, pero los archivos que ha generado con esos programas no.
esos los pierdes, esa información la pierdes por completo. Mantenerse actualizado el equipo informático, usad siempre software legal, no solo a nivel de sistema operativo, sea pues un Windows o un Linux o un MacOS, de acuerdo, que sea siempre legal, que puedas, digamos que el propio fabricante del software te permita bajar de esas actualizaciones que te evitan los problemas de seguridad que puedas tener en el equipo. Si una licencia de Windows o de MacOS resulta cara, hay sistemas como Ubuntu, que es un sistema Linux, que es completamente gratuito para descargar y para usar, y se actualiza constantemente también. En el caso de los navegadores, por ejemplo, usad siempre navegadores que estén siempre muy actualizados, como Firefox, como Chrome, como el Edge, el de Microsoft, cualquier tipo de este software que esté siempre lo más actualizado posible. También, como he dicho antes, el antivirus, el firewall. Conectaos siempre, o que la conexión siempre permita la conexión de manera segura. Si os vais a conectar a través de una conexión inalámbrica, que la conexión esté configurada como segura, con una encriptación VPA, mejor VPA 2, ese sistema lo permite. Si es posible, usad un sistema de control parental, en el que filtréis qué tipo de contenido y qué tipo de acceso tiene el menor a Internet y con qué aplicaciones. Navegue siempre por sitios de confianza, es decir, siempre la navegación debe tener un margen de confianza, pero no sea ingenuo. Es decir, no todo lo que vea en Internet tiene por qué ser cierto. Utilice siempre las fuentes contrastadas y fuentes que le han dado antes referencias seguras para poder seguir navegando y poder acceder a información de otras fuentes. Y eso explicárselo así a los menores. Es decir, no todo lo que hay en Internet es cierto. No todo con el que contacta en Internet le está por defecto diciendo la verdad. O sea, que sean críticos tanto en la información que tiene, en la información que lee, como en los contactos que realiza. Use también siempre buenas contraseñas y acostumbre al menor en sus redes y en sus cuentas de Internet, que use siempre buenas contraseñas, que tengan más de 8 caracteres, que incluyan siempre dentro de la contraseña letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos, de 8 caracteres para arriba, insisto. Tenga también mucho cuidado con las descargas. Es decir, no todo lo que descarga tiene por qué ser lo que realmente piensa que está descargando. ¿De acuerdo? Si va a descargar algún tipo de aplicación, descarga siempre desde la página oficial de esa aplicación. No la descargue desde algún repositorio que nadie sabe qué es lo que ha subido realmente ahí. Cuando descargue algo además, lo primero que tiene que hacer es con el antivirus escanearlo por si tiene algún tipo de archivo asociado que le pueda introducir un malware, un software espía en el dispositivo, e indicárselo así a los menores. Es decir, que no sean confiados en todo lo que descargan, porque puede que no sea lo que ellos están buscando. Incluso a la hora de descargar, por ejemplo, aunque es ilegal descargar películas, el vídeo que descargan no tiene por qué ser lo que pone el título, y puedes encontrar alguna sorpresa desagradable cuando lo abres, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso comentádselo a los menores y que sean conscientes de todo este tipo de problemas. Utilice siempre además programas de filtrado de contenido web. Son herramientas que le permiten controlar y monitorizar el acceso a determinados contenidos no apropiados para menores. Es decir, no solamente lo que es un sistema de control parental, sino que hay filtros de contenido que puedes instalar en el PC para que en determinadas cuentas dentro del PC no se puedan acceder a los contenidos que usted indique, o que a determinadas direcciones que se bloqueen, o inhabilitar el acceso a determinadas páginas web que no puedan acceder esos menores, ¿de acuerdo? Estos son los consejos en cuanto a la parte de el uso del PC. Cuando estamos usando un PC, para intentar evitar en la medida de lo posible los riesgos que puede haber, que podamos tener en esa navegación. Si nos vamos al uso del móvil, también hay una serie de recomendaciones de seguridad que en parte coinciden con la parte del uso del PC, pero hay algunas que por la movilidad del dispositivo
es importante que tengamos en cuenta, y que eduquemos al menor en ese tipo de hábitos que le eviten un riesgo a la hora del uso del móvil. Por ejemplo, al ser algo que se lleva encima, es muy recomendable que no pierdan de vista nunca el teléfono en público, es decir, que siempre esté a la vista y que no lo ceda a otro o no lo guarde en un sitio donde no pueda verlo en todo momento. ¿De acuerdo? Es recomendable porque es muy sencillo que alguien pueda tanto coger y llevárselo como acceder a ese móvil y ver dentro alguna de las aplicaciones o alguna de los contenidos que pueda tener dentro de ese móvil. Activar, tener activado siempre el código PIN para acceder al teléfono, para desbloquear el teléfono, que no simplemente sea con desbloquear la pantalla, sino que tenga que introducir el PIN propio del teléfono para poder deshabilitar el teléfono, y no tenga nunca que no tenga nunca apuntado el código PUC en el propio teléfono, mediante una pegatina o lo que sea, que no esté nunca presente ahí, porque ahí con el código PUC puedes desbloquear perfectamente el teléfono aunque no sepas el código PIN. Activar siempre además la opción de bloqueo del terminal con solicitud de contraseña para desbloquearlo. Es decir, el teléfono no permite hacer llamadas telefónicas si no pones el PIN, pero sí te permite acceder a los datos que contiene. Entonces, que esté siempre bloqueado ese terminal. Lo que decíamos antes de las contraseñas seguras, que las contraseñas sean lo más seguras y lo más robustas posibles, que eviten en la medida de lo que sea posible también que cualquiera pueda acceder a los datos que contengamos dentro del teléfono. Vigilad si el menor tiene una línea propia, vigilad el consumo que hace de teléfono, vigilad la tarifa y ante cualquier anomalía que detectéis, estad encima, e informaros en cada momento de qué tipo de gasto está realizando. Es muy recomendable en el caso de menores el uso de la tarjeta prepago. ¿Por qué? Porque la tarjeta prepago tiene un límite de recarga. Si tú le has recargado 10 euros, 15 euros, 20 euros, y cuando llega a ese límite se acaban todas las llamadas que puede hacer o todo el gasto que puede hacer en llamadas o en datos, y tiene que pero sí puede recibir llamadas. Entonces es muy recomendable el sistema de tarjetas prepago. No abráis correo, recomendadle, y también usadlo vosotros, que no abran correos ni descarguen archivos si no conocen al remitente. Es decir, simplemente porque el hecho de que alguien le envíe un correo, o incluso alguien le pida amistad, como puede ser en redes sociales, simplemente por el hecho de pedirle no debe aceptarlo, porque si no lo conoce, no tiene ningún sentido que lo haga. Educadle en ese tipo de hábito, de comportamiento. El Bluetooth que esté siempre apagado en el móvil. Solamente el efecto del móvil, del Bluetooth, es que esté siempre apagado. ¿De acuerdo? Solamente debe encenderse cuando queramos conectarlo con algún dispositivo, como unos cascos o como algún tipo de periférico que queramos conectar con el móvil. Pero no debe estar siempre en todo momento encendido. Hay una opción para que el Bluetooth se desactive. Si no hay nada conectado, se desactive en 30 segundos o en un minuto. ¿De acuerdo? Que esté siempre activada esa función en el móvil. Educadles siempre a los menores en pedir permiso antes de fotografiar amigos y conocidos. Es decir, que por defecto pidan permiso siempre si quieren hacer una foto a algún amigo, o algún conocido o algún grupo que quieran hacer esa fotografía, educadles en que pidan permiso siempre. Si reciben contenido amenazante, o si reciben contenido un poco que les pone en una situación difícil, lo más recomendable es no contestar a nada, es decir, obviarlo completamente. En el momento que se contesta a ese tipo de contenidos, entras en una dinámica que el menor no va a ser capaz de salir de ella. Entonces lo recomendable es ni contestar ese primer contacto o ese primer mensaje. ¿De acuerdo? Comprobar también periódicamente, aunque sea un poco invasión de la intimidad del menor, pero comprobar de manera periódica la agenda de contactos de los dispositivos que usan los menores. No solamente en el móvil, sino también en el PC. Si es posible, a las cuentas de correo que ellos usen, los WhatsApps, la agenda telefónica, mirad siempre qué contactos tiene.
¿de acuerdo? Y estad un poco encima de ese tipo de contactos y qué uso hace de esos contactos, cuántas veces le llama, cuánto duran las llamadas, etcétera. En ese sentido, también debéis saber, por ejemplo, que hace unos años todas las compañías telefónicas a nivel nacional, Telefónica, Orange, Vodafone, Yoigo, suscribieron un código de conducta de los operadores móviles para el fomento del uso responsable por parte de menores de edad y de acceso a los servicios de contenido de comunicaciones electrónicas móviles en España. Si sois tutores o responsables de algunos menores, podéis contactar con cualquiera de ellos, ¿vale? Y pedir toda la información relativa al terminal o al dispositivo que usa el menor, ¿no? De acuerdo, la información que ellos tengan sobre ese terminal. Obviamente os van a pedir que demostréis, o sea, que le digáis quién es el menor y demostrar que sois sus padres, madres o tutores, pero os va a dar sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de problema esa información. Si nos vamos a la conexión, a los consejos y recomendaciones que debemos tener a la hora de la conexión que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Hay una serie de utilidades, no son muchas, pero que son muy recomendables. Por ejemplo, apagad siempre el punto de acceso cuando no vayamos a utilizarlo. Es decir, si estamos conectados a internet, mantengamos el router encendido. Si no vamos a utilizarlo, lo apagamos. ¿Por qué? Porque puede haber mucha gente que primero se conecte a esa wifi de manera gratuita o de manera sin que nosotros lo sepamos, y a la vez también puede haber gente que monitorice todos los paquetes de datos que se mueven a través de esa wifi, ¿de acuerdo? Entonces lo recomendable es que se apague cada vez que no lo utilizamos, ¿de acuerdo? Desactivad también la opción de que la wifi sea pública. Es decir, la wifi por defecto en los routers es pública y la ve todo el mundo. Ve el nombre de cuando estés escaneando, si os dais cuenta, con un móvil o con un ordenador para conectaros a una wifi, os aparecen todas las wifis a las que tiene acceso vuestro ordenador. Digamos que llega la antena de vuestro ordenador, de vuestro móvil. ¿De acuerdo? Si esa wifi la ponemos en vez de como pública, como privada, la wifi seguirá accesible, pero cuando alguien busque a una wifi para conectarse, esa wifi no la verá, no le aparecerá, ¿de acuerdo? Solamente quien sepa el nombre de la wifi pondrá cuando quiera conectarse el nombre de la wifi, que es la vuestra, y la contraseña, y se va a conectar sin ningún tipo de problema. Entonces es recomendable que desactivéis la opción de que esa wifi sea pública. Cambiad también la contraseña por defecto del dispositivo. Todos los routers vienen con una contraseña por defecto, según el modelo, según la marca, ¿de acuerdo? Es recomendable que de inicio cambiéis esa contraseña y la pongáis una propia, con más de 8 caracteres, mayúsculas y minúsculas, números, símbolos, etcétera, porque hay tablas que están accesibles en internet donde, según el modelo del router y la marca del router, saben qué contraseña se genera ese router de manera automática. Entonces, cambiad ese tipo de dispositivos. Utilizad además la encriptación VPA y, si es posible, si el dispositivo lo admite, la VPA 2. ¿De acuerdo? Todo esto, ¿qué va a evitar? Va a evitar que los datos y el tipo de conexión que realicéis tanto vosotros como vuestros hijos o menores que estén a cargo sea lo más segura posible. Es decir, que los datos que intercambie a través de esa red sean lo más difícil posible que alguien pueda monitorizarlos y acceder a ellos, acceder a esos paquetes. Por último, vamos a ver una serie de recomendaciones que debemos seguir, o que es recomendable que sigamos tanto nosotros como los menores en el acceso a internet. Por ejemplo, usad siempre una contraseña para iniciar sesión, ¿de acuerdo? No dejéis que la contraseña de la cuenta de usuario que tenemos en el PC esté sin contraseña y que cualquiera pueda acceder a ella. No facilite nunca sus datos personales. Recomendad siempre a los menores que nunca jamás den sus datos personales.
No intercambiar información si la conexión no es segura. Hablarles desde HTTPS, por ejemplo, e indicarles que si el tipo de conexión en el que están en ese momento no es segura, no den o no inserten ni contraseña, ni nombre de cuenta, ni ningún tipo de dato. ¿De acuerdo? Mantener, ya lo hemos comentado antes, mantener siempre actualizados sistemas operativos y navegadores. Siempre. Usar siempre software legal por esta línea, para que todo este tipo de sistemas y de navegadores esté siempre actualizado. Algo importante, no es común, pero suele pasar que algunos queramos trabajar con IP fija. La IP es la dirección que tenemos en Internet. Es un código que está formado por 4 bloques de 3 números, ¿de acuerdo? Separados por puntos. Por defecto, cuando todos nos conectamos a Internet, esa IP va variando. Cada vez que nos conectamos, esa dirección va cambiando. Pero hay gente que, por cuestiones de trabajo o algo así, le interesa tener una IP fija. ¿De acuerdo? Una IP que siempre es la misma cada vez que se conecta. De cara a la seguridad, esto es malo. O sea, esto es un problema de seguridad, porque en esa IP, digamos, será más fácil atacarla para introducir software malicioso o para acceder a los sistemas que dependan de esa IP, si esa IP es fija que si esa IP es vulnerable. ¿De acuerdo? Puedes programar programas para que se conecten siempre a esa IP y estén siempre constantemente pues atacándola o accediendo a ella. Instalad también un antivirus, siempre. No tengáis ningún dispositivo conectado a Internet sin antivirus. Si los menores usan el equipo, usad siempre algún programa de control parental. Los programas de control parental los podéis configurar de manera más estricta o menos estricta. Es decir, para un menor de 11 años y para un menor de 16 años. De manera que se adapten un poco a los diferentes grupos de edad. Pero tened siempre ese programa de control parental que os informe y os permita un control sobre los accesos que tienen los menores a Internet. Aseguraos además de que los archivos que se descargan son seguros, ya lo hemos comentado antes, que lo que se hayan descargado lo escaneen con el antivirus antes de hacer nada con ese tipo de archivo. Estad también siempre muy atentos a los síntomas que muestra el equipo de haber sido infectado por algún virus o por algún programa malicioso. Es decir, si de repente notáis que el ordenador va más lento, ventanas emergentes que no esperabais, anuncios, cambios de configuración, esos síntomas delatan que el ordenador ha instalado algo que no preveíais y que hace que vaya más lento, que haya cambiado algún tipo de parámetro dentro de él. Ante esas señales, si tenéis conocimientos, podéis tratar de solucionar vosotros, y si no, llevadlo a un departamento técnico que os lo solucionen. Y muy recomendable también, en lugar con menores, si los menores usan el PC o el ordenador, nunca dejéis que este dispositivo esté privado y que el menor acceda a él en privado. Siempre que ese dispositivo esté a la vista de toda la familia. Es decir, que no esté en su habitación, sino que esté en el comedor. ¿De acuerdo? Que no esté en un área específica del mismo, que tenga su privacidad, sino que esté en un área común de todo el mundo. Eso evitará muchos de los problemas que puedan tener los menores en el acceso a Internet y en el uso de los dispositivos de acceso a Internet. Y estos son un poco todos los consejos, las recomendaciones que queríamos daros. Agradeceros que hayáis visualizado este webinar. Recordaros que en la página web de Believe, www.believe.es, tenéis todas las actividades y todas las acciones, toda la documentación que genera Believe para la ciudadanía a nivel de seguridad y de formación, tanto presencial como online, como por ejemplo este tipo de webinar, que está disponible para toda la ciudadanía en temas de tecnologías TIC. Y en formados.believe.es tenéis esa plataforma de formación de Believe, donde tenéis multitud de cursos, tanto de muy pocas horas como de muchas horas, más de 100, 150 horas, para todo tipo de niveles muy iniciales, niveles muy avanzados, una formación certificada con su título y demás, para que podáis realizar toda la formación que queráis, siempre, insisto, en el ámbito de las TIC. Y nada más, agradecer la asistencia y nos vemos en el próximo webinar. Gracias.